Ahora pasamos con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Ya fue entregado ayer la propuesta formal de Acción Ciudadana frente a la Pobreza a la CONASAMI. Ya le planteé a ustedes un documento específico donde le dice nuestra sugerencia, nuestra recomendación para el incremento al mínimo está así. Redundaría en un incremento, en un salario mínimo de 8,600 pesos, centavos más, centavos menos, que ya permitiría la adquisición de 2 canastas básicas y ya, de una vez se cumple el asunto para que no tengamos pendiente para el 2023, ¿no? Supongo que la CONASAMI está con un ataque, infarto, signos de infarto ahorita, pero finalmente ese es el compromiso que se tiene, ¿no? Entonces queríamos que nos explicaras, viene con 100 pesos como Movimiento Independiente de Recuperación, más un 10% de incremento al salario mínimo. Pero bueno, ustedes ya lo quisieron, ya lo entregaron ayer, no han recibido ninguna reacción de nadie. Ah, ya, el acuse de recibido. Ah, ya está el acuse de recibido. Bueno, sí, Eduardo, te agradezco mucho. Exactamente, que así como lo dijiste, mira, nos recibió muy bien, nos explicaron que es un derecho de toda la ciudadanía participar en el proceso, nos plantearon que somos la única organización de la sociedad civil y digamos que nuestro punto, Eduardo, porque puede sonar muy elevado, ¿no? Suena, pero estos cuates, ¿cómo quieren tanto de 5,200 y poquito más que es ahorita, a 8,600 son 3,400 pesos más? ¿Qué les pasa? Y bueno, nos pasa que hay un compromiso, que es la meta, y nos pasa que 2 canastas básicas urbanas es lo mínimo indispensable para que quien trabaja no sea pobre. Es decir, si ganas menos de 2 canastas básicas, no puedes mantenerte a ti mismo y a otra persona por encima de la línea de pobreza. Entonces, eso es lo que nos pasa, digamos, la lógica del asunto. Ahora, sí queríamos, primer objetivo, y te agradezco mucho poderlo explicar, poner el objetivo otra vez en la mesa, poner la meta y el criterio, digamos, constitucional de que el salario mínimo debe ser suficiente para quien trabaja y su familia, y el monto que está acordado en el programa institucional y que en su momento también el sector patronal adhería. De hecho, dicen que todavía adhieren, el asunto es cuándo, ¿verdad? Que es esto de las 2 canastas básicas. Entonces lo que hicimos fue poner ese monto en la mesa. Ahora, entendemos que pues, se va a dar una discusión y que, digamos, estricto sensu, de manera estricta, pues faltarían 2 años, o sea, el salario mínimo 223 y el salario mínimo 224 para alcanzar la meta, porque el compromiso ciertamente es que sea en este sexenio, no tendría por qué ser ahora, pero sí lo queríamos poner, pues para que quede muy claro cuál debiera ser el criterio. En este caso el monto es 8,600, pero va a ir cambiando el criterio del salario mínimo, 2 canastas básicas, como mínimo indispensable para que podamos hablar de que quien trabaja puede mantener por lo menos a una persona más, y el criterio de que es la canasta básica urbana, pues para superar la línea de pobreza. Entonces, ese fue el principio. Ya vimos cuáles son las posturas que hay ahí en la mesa, las más importantes, la que suscribe todo el sector obrero, le dicen, ¿no? El sector de los sindicatos, es el lenguaje, ¿no? El sector obrero, pero bueno, el sector de los sindicatos y el sector empresarial, el sector patronal. Están hablando de montos ahí, de porcentajes, como en el pasado, y eso sí nos llama mucho la atención de que parece que a todo mundo se le olvidó que hay que recuperar el salario mínimo general, y creo que entonces en ese sentido es oportuno lo que estamos diciendo, Eduardo, y te agradezco mucho la posibilidad de No, explicar. con mucho gusto. Oye, ¿y ustedes tienen contacto con el Coparmex y con los sindicatos? Bueno, con los representantes. ¿Todavía está Carlos Gutiérrez como representante del sector patronal en la CONASAMI? No, creo que no. El vocero, se organizan, son 14, ¿no? De cada lado, y para organizarse nombran a uno que le llaman vocero, que sería como el coordinador, el que sirve para que se comuniquen. En este momento del sector patronal es el abogado Roel, ay, hecho fue el nombre, Santiago, yo creo, Roel, ¿no? O Que sea, ¿y está con ellos tienes en el contacto? consejo, ¿Ustedes tienen en el contacto con Consejo ellos? Coordinador Empresarial. No directamente, Eduardo, más bien hemos hablado con la directiva
de Coparmex les hicimos llegar también de manera directa, aunque por supuesto con Asami lo manda, pero les hicimos llegar de manera directa nuestra propuesta. Y digamos que si tengo alguna preocupación es esta de que estamos regresando a estas formas de ajustar al salario mínimo del pasado. ¿Qué quiero decir? Que el sector obrero pone una cantidad, el sector patronal otra, y entonces pues van a buscar quedarse en medio, tratando parejo al salario mínimo general, al salario mínimo de la frontera, que es mucho más alto, y al salario mínimo profesional. Eso lo que hace, y por eso creo que sí es oportuno lo que estamos haciendo, es desdibujar totalmente, yo diría dificultar y probablemente complicar mucho la recuperación gradual del salario mínimo, porque evidentemente el salario mínimo de la frontera está mucho más arriba, ¿no? Que el salario mínimo general. O sea, de hecho, el salario mínimo de la frontera ya está, por decirlo así, le faltan unos pesitos, pues, pero ya está en el monto del costo de la canasta básica, y en cambio, al salario mínimo general le faltan más de 100 pesos, le faltan al día, o sea, le faltan más de 4,200 pesos. Entonces, sí necesitamos, pensamos nosotros, sí se requiere, pues que no sea una discusión de estas de yo digo 25, dicen los trabajadores, el sector patronal. Si yo digo 15, bueno, pues ahí algo en medio, a ese pragmatismo. Y entonces todo parejo, ¿no? A los salarios mínimos profesionales, tanto a los más bajos como a los más altos, a la frontera y el general. ¿Qué sucede? Pues que el salario mínimo de la frontera va a quedar bien, bueno, razonablemente por encima. No digo que sea maravilloso, pero estamos tratando de Sí. subir salarios más bajos ya claramente por encima de las dos canastas. Algunos salarios mínimos profesionales van a quedar muy por abajo y otros por arriba, porque ahí hay de todo, y el mínimo general se va a quedar rezagado en esta negociación, pues donde se está olvidando, nos parece a nosotros, por lo menos en la discusión se está dejando de lado esta fórmula que tú explicaste al inicio de la intervención y que es la fórmula para resolver lo que es un porcentaje de referencia que está más asociado a la inflación y Sí. luego un monto en pesos que se dice en Solamente pesos para el mínimo. solamente para el mínimo, y ahora vamos a tener que decir así, Eduardo, solamente para el mínimo general, porque ahorita nos están haciendo la cosa esta de unir las tres cosas que son Sí. distintas, el general, el de la frontera y los profesionales. Y claramente se están olvidando de este monto en pesos, que es la forma en que Sí. evitamos efectos negativos de Claro. si son 15, 20 o 50. No, pues Y espérense. contaminen las negociaciones para el resto de los salarios. Exactamente. Y yo creo que hay un sector, el sector llamado obrero, sindical, que eso quiere, que quiere contaminar, que quiere esos salarios que digan, ah, pues no, se aprobó un aumento general del 20, del Sí. 25, dicen ellos, va a quedar seguramente por el 20 si esto sigue así y no Sí. se corrige el rumbo. Y entonces van a ir a las negociaciones por el 20 y por supuesto el sector patronal Claro. dice, Va a decir que no. hay empresas que no aguantan el 20, hay No, no, sectores no. que no aguantan el 20 y sí aguantarían el porcentaje. Sí. Nosotros decimos 10, pero puede Sí, ser 8, la fórmula, sí. No, y los mira, el pesos al porcentaje mínimo. el porcentaje para recuperación de la inflación tiene que ser del 10. ¿Para qué nos Eso es lo que hacemos decimos sonsos? Pues nosotros. sí, ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué regateamos? Esa parte no la podemos regatear. Es lo que yo les dije. Pues, o sea, perdón, si de entre 8, 4 y 10 son 2, 3 pesos, no sean Sí. payasos. O sea, O sea, sí, no sean, sí, no, no sean tacaños, ¿no? Y ya después a lo mejor el de recuperación con el compromiso de que el año entrante tiene que, ahora sí, ya el año entrante, ¿no? pero sustantivo, ¿no? 40, Sí, 50 pesos, la suponte que mitad, no la acepten los mitad, 100, exactamente. la ¿Por qué? mitad. Porque entonces ya nos acercamos y el año que entra se Sí. requeriría otro más o menos del mismo tamaño, pero ya se hizo una vez, como no va a pasar nada negativo, Porque pues la ahí va. inflación va a seguir creciendo. Bueno, Eh, yo espero que se es- estabilice, no, pero yo aquí creo que el que no, no, quién sabe, los que sabe. saben de eso son ustedes, ahí está Pablo, No, ya viste, todos tus ya analistas. viste Kenneth Smith lo que nos dice, ¿no? Le Sí, seguimos atizando, ¿no? Le seguimos buscando el asunto con Estados Unidos. Al rato ya ah, bueno, tenemos la bronca del maíz transgénico, que es el que alimenta a los animales de los sí, que nos alimentamos, y entonces genera presiones inflacionarias donde no había. sí, exacto, en sectores, etcétera, y si sigue la inseguridad, y si, ¿no? En sí, de Sí, acuerdo, pero yo entiendo
que eso va a bajar, pero no es mi tema. Lo que sí está clarísimo es, no es, se debe recuperar el salario mínimo general, que Sí, hoy está claramente por debajo de la sí. línea de pobreza, y para eso se requiere un aumento, un ajuste significativo al salario mínimo general, diferenciado desde la frontera y del de los profesionales, sobre todo los profesionales más altos. Y ahí se ajusta automáticamente los más bajos, y podríamos entonces avanzar, porque quien trabaja no debe ser pobre. O sea, tienen que entender, pagar salarios por debajo de 8,600 pesos es tener trabajadores que son pobres. Y eso es un escándalo, es una contradicción, y lo bueno es que ya hay sectores empresariales que lo entienden, pero no sé si en la decisión oficial, digamos, de CONASAM y la definición del salario mínimo legal, esto va a pesar o se van a ir al pragmatismo que nos va a llevar al pasado. O sea, van a empezar a desdibujar el monto en pesos, la recuperación gradual del salario mínimo, van a hacer siempre estas discusiones, está muy alta la inflación, pero están muy altos los precios, todo general, como Esperemos si que no. fuera aumento general de salarios, como si todos fueran iguales. Y no, señor, no todo es igual hoy. Hay salarios muy bajos y el mínimo legal tiene que cumplir la Constitución, por eso tiene que ser más que la línea de pobreza, el costo de la canasta básica. Seguiremos el tema, Rogelio. Muchas gracias. Seguiremos puntualmente el asunto. Antes de que se determine, estaremos otra vez contigo seguramente. Hoy se Te, ag- instala la comisión, entonces ahí estamos en contacto, don. Muchísimas te gracias, muy agradezco buen mucho. día a Como todas y siempre, y todos. además, ya sabes, si un día hay algo que aclarar, nos tocas la puerta y por supuesto que estarás aquí con nosotros, ¿sí? Te agradezco. Después ha escuchado a Pablo Álvarez Casa que dará esto. Tenemos una pregunta del público. Pablo, después de una pausa, regresamos contigo.